La ciencia al plato. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos a recibir una vez más a nuestro querido Luis Alberto Panizzolo, que, bueno, terminamos el té, Pani, ¿todo bien? Muy bien, terminamos el té, ya la tetera se vació. Se vació la tetera y ahora me parece que nos vamos de viaje. Sí. A ver qué tenés para contarnos. A los mares del sur, aunque para nosotros son mares del norte. Nos fuimos a las islas Hawái porque lo que planteábamos, o lo que se le podía ocurrir a ese hipotético productor de cine, era hacer una cena donde el capitán Cook fuera recibido por los hawaianos y, entre otras cosas, le ofrecieran cerdo asado con rodajas de ananá. Ajá. Entonces, ver si eso era posible. Él quiere poner esa escena en una película y nos consultó si se podría. Sí, ahí está. Sí, siempre se tiene esa idea. Entonces, vamos a empezar de a poco con la respuesta. La cuestión es que la planta silvestre de ananá, que es la Ananás comosus, se originó en el sur de Sudamérica, o más bien en el centro-sur, en Brasil, Paraguay. Entonces, poco se sabe de la domesticación, pero se extendió como cultivo por Sudamérica y después llega al Caribe, a Centroamérica y a Mesoamérica. Ajá. O sea, lo que hoy es México y parte de América Central. Y ahí fue cultivado por mayas y por aztecas. Bien. Ahora, el primer europeo en encontrarse con el ananá, o por lo menos el primer europeo famoso, fue Cristóbal Colón, porque bien puede ser que parte de sus integrantes del viaje también lo hubieran conocido, pero entonces... Bueno, él y sus amigos. Él y sus amigos y su tripulación. Entonces, en la isla de Guadalupe, en 1493, en otro de sus viajes, es probable que él se haya encontrado ya con el ananá, que formaba parte ya de la dieta de los nativos que vivían en el Caribe. Y bueno, los portugueses tomaron la fruta de Brasil y la introdujeron en la India por el 1550. Y los españoles en Filipinas también, en torno a esos años. Entonces, nos podíamos preguntar, con esta historia, ¿no? Porque por ahora parece que todo empezó en América y europeos tomaron contacto con el ananá. Sí. Entonces, es que el ananá a los europeos les fascinó, pero en principio, por el clima de Europa, no lo pudieron cultivar. Pero hasta que Pieter de la Court, un holandés, desarrolló una horticultura en invernadero. Ah, se revolvió y lo pudieron cultivar ellos. Pero en invernadero. Claro. Pero igual no dejaba de ser una fruta de una muy baja producción. Y eso fue por el 1658. Y de ahí pasó a Inglaterra por el 1719 y a Francia en 1730. Y el detalle es que James Cook nació el 27 de octubre de 1728. Bien, entonces a esa fecha ya en Inglaterra se estaría cultivando, pero claro, obviamente no sería muy popular. Claro. Pero habría una posibilidad de... Pero potencialmente lo pudo conocer. Podría haber sido. Y si bien se desconoce la fecha exacta en que el ananá se introdujo en las islas Hawái, los registros indicarían que un aventurero español, que es de nombre Francisco de Paula Marín, que llegó a ser como amigo y consejero del rey Kamehameha I, el Grande, lo experimentó con el cultivo de ananá a principios del siglo XIX y hay registros de cultivos en el año 1813. Y eso sería unos 35 años después del encuentro de Cook con los hawaianos, en los viajes de Cook. Así que en principio no, o sea, la escena no marcharía. Se especula que por el 1527 el ananá pudo haber llegado a las islas Hawái por un naufragio, y que ese naufragio, que partía de una nave que quizás salió de algún puerto de México, llevara ananá y naufragara
una que nave llegó ahí. naufragó Sí. y que hubiera llegado. Pero eso son especulaciones. Le van a Entonces, discutir mucho la película. me yo creo parece. que no. No, la recomendación sería no. Los hawaianos que se encontraron con Cook todavía no cultivaban y quizás ni siquiera conocían el ananá. Bien. Aunque ahora el ananá se identifica mucho con las Claro, islas ahora sí. de Hawái, ¿no? De ahí hasta la pizza La hawaiana, pizza tropical, que es ¿no? hawaiana, sí. Muy bien. Ahora, justamente la receta esta de utilizar el ananá con carne, ahora lo veo porque el ananá se combina, por ejemplo, con carnes. Sí. Y una A de mí me han contado, Claro, porque- y una de las cosas que puede servir es que el jugo de ananá se usa para ablandar la carne. ¿Para ablandarla? Para ablandarla. Quizás, sobre todo los cortes que sean más duros. Claro. Quizás un lomo no vale la pena, No precisa. no precisa. Pero otros cortes sí podrían. Ahora, ¿cuál es la causa de que esto pueda usarse? Es que en el jugo de ananá hay una enzima que es de nombre bromelina y que es una proteasa. Es decir, que descompone las proteínas. A las largas cadenas que son las proteínas, las rompen sus unidades más pequeñas que son los alfa-aminoácidos. No quiere decir que necesariamente lo tenga que llevar a todas sus unidades de alfa-aminoácidos, pero los lleva a cadenas más cortas. Claro. Y eso provoca un ablandamiento de la estructura. Y entonces es que se puede hacer. Entonces, claro, lo que habría que hacer es un marinado previo, es decir, dejar ese corte de carne sumergido por un determinado tiempo en jugo de ananá. No en el ananá, en un pedazo, con un pedazo no, con el jugo. Y difundiría menos. Habría que quizás dejarlo más tiempo, quizás lo que se estaría ablandando es la parte... La que está en contacto. La que está en contacto, superficial. Cuando está en jugo, también la que más se va a ablandar es la que está en contacto con el jugo, porque a su vez que el jugo difunda hacia el centro va a demorar. A veces lo que hacen algunos cocineros es inyectarle el jugo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, los cocineros manejan jeringas y... No, porque se inyectara jugo de ananá, nunca escuché. Sí, o sea, no digo que sea una práctica habitual, pero muchos lo pueden hacer, entonces, y de ese modo se aseguran de que ese jugo también llegue más rápidamente hasta el centro de la pieza. También eso va a depender del tamaño Sí, de la pieza de la carne, pieza claro. y del espesor de esa pieza, pero lo hacen así. Ahora, la cuestión es que si se dejara la carne durante mucho tiempo, quizás días, cubierta de jugo de ananá, o sea que tiene la bromelina, ahí quedaría notablemente blanda. Tanto que quizás no nos apetecería comerla. Sí, deshecha quedaría, ¿no? Y sí, yo nunca lo he probado, pero imagino, hasta podría quedar como un puré, algo que ni siquiera reconocería como un trozo de carne. Qué interesante hacer esa prueba. Sí. Bueno, nosotros en el departamento hemos experimentado, pero por hacer otras cosas, por hacer cocción a vacío, pero con cortes muy duros, y lo combinamos usando con jugo de ananá, y claro, y donde fue un poco, la parte superficial quedaba como una baba. Esa sería la mejor descripción. Entonces hay que como controlarlo. Sí. Eso hay que controlarlo bastante. Entonces, pero bien regulado, la bromelina suaviza. Ahora, lo que tiene es que después cuando se cocina, como la bromelina a unos 70 grados Celsius ya se inactiva, se denaturaliza como proteína, que es, entonces ya deja de actuar. Porque la cuestión es que mientras la bromelina esté en contacto con proteína, va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando y seguiría ablandando. Y seguiría difundiendo también el jugo y seguirían ablandando. Pero todo también va a depender de cuánto tiempo previo antes de cocinarla hago ese marinado. Y una vez que va al fuego ya está. O por lo menos cuando llega a la temperatura 70 grados Celsius. Y como lo primero que va a llegar a esa temperatura es la parte periférica, Ahí se va parando. Sí. Y es muy probable que, a menos que se haya inyectado, que la bromelina hubiera llegado hasta el centro. Pero muy bien. Pero bien, eso es tecnología, eso también es saber lo que está sucediendo y regularlo. Pero sobre todo también es interesante porque más que actuar sobre las fibras musculares, que sería la parte más importante de la carne,
también puede actuar sobre el tejido conectivo. El tejido conectivo, se van a dar cuenta, es esa parte blanca, que no es la grasa, pero que muchas veces se ven como vetas o como líneas que van dividiendo. Entonces, eso es que el tejido conectivo termina como abrazando, envolviendo a las fibras musculares, y es lo que le da cohesión al músculo en total. Claro. Porque los cortes de carne, en definitiva, son músculos, sí, originalmente. Entonces, ahí ese tejido conectivo está formado principalmente por colágeno, que es una proteína. Pero es una proteína muy compleja, porque a su vez está formada por distintas hebras, por distintas cadenas que se arrollan entre sí, y eso también como que le da mucha fuerza, porque también vemos el colágeno en los tendones. ¿Ah, sí? Sí, Los tendones. También es tejido conectivo y es colágeno. Y eso es muy duro. Claro, es lo que sostiene. Es lo claro, que y es una tira. estructura. Y es lo que le da la estructura al músculo. Y entonces, al actuar sobre ese colágeno, también ablanda, sin necesidad de estar descomponiendo lo que son las fibras musculares en sí. Y eso es como termina actuando la bromelina. Y entonces, ahora también es una cuestión que nos podríamos plantear, es cómo preparar una gelatina con trozos de ananá. Porque eso se apetece. Ahora, la cuestión es que la gelatina se hace a partir del colágeno. Sería el colágeno, pero desarmado. Así es como se obtiene la gelatina. Sería colágeno desarmado. Entonces, el proceso es calentarlo para que se termine todo de desarmar, o sea, de disolver, y al enfriarlo es que se van formando interacciones entre las hebras, y eso forma un entramado, una red que los científicos le llamamos gel. Y esa es la estructura de la gelatina, que retiene agua. Y como son interacciones que más bien son hidrófilas, es decir, que tienen por el agua y demás, eso se da más bien a temperaturas más bajas. Por eso hay que refrigerar para hacer la gelatina. Y si la vuelvo a calentar, el proceso es reversible. Me queda una dispersión. Enfrío y se me vuelve a formar el gel. Ahí va. Pero si le pongo el ananá, va a haber bromelina, va a descomponer o va a dejar que las cadenas de gelatina sean más cortas, y entonces es como si tuviera una red, y si quisiera hacer una red con hilos muy cortos. Trabaja en contra, digamos, de la formación de entonces la no gelatina. permite, o sea, si hay ananá fresco, jugo de ananá o trozos de ananá frescos, al querer hacer la gelatina, no se me va a formar nunca. En un programa de cocina que yo miraba, un muchacho quiso hacer una torta con gelatina y ananá y nunca se le hizo la gelatina y perdió. No. Bueno, esa es la razón. Y dijo, no me acordé que no le podía poner ananá a la gelatina. Claro, esa es la explicación. Pero si él hubiera querido hacerlo, sí tenía un modo de hacerlo. Acá podemos volver de vuelta con los consejos de la tía Berta. Ay, bien. Ahí está, la tía Berta le hubiera dicho, utiliza ananá en conserva. Ah, claro. Porque la ananá en conserva recibió un tratamiento térmico muy intenso, como a 100 grados Celsius y durante bastante tiempo, muy por encima de los 70 grados, que terminarían descomponiendo. Y deja de trabajar la bromelina. Deja de trabajar, ahí. pero tengo la ananá. Claro, no sería lo mismo que la ananá fresco, el sabor y demás, pero puedo hacer una gelatina con trozos de ananá. Y tenemos para terminar, algo que me interesa mucho. ¿Qué pasa con la bromelina y la cerveza? Ah, bueno, la bromelina y la cerveza se puede utilizar para hacer cerveza y que cuando se enfríe la cerveza no sea turbia. Ajá. Entonces, ¿cuál es la razón de que se enturbie la cerveza? Es que polifenoles, ya conocidos por el té, y las proteínas interactúan entre sí y eso forma unas partículas que le provocan turbidez. Y esas interacciones se favorecen más al bajar la temperatura. Es decir, cuando refrigero la cerveza, y como a la mayoría de los consumidores nos gusta la cerveza fría, ya, claro, o sea, cuando voy al comercio o cuando la tengo en la heladera, me podría encontrar con una cerveza turbia, porque se favorecieron las interacciones. Claro. La bromelina quedaría específicamente cortar, porque en la cerveza hay proteínas, y entonces, como son cadenas más cortas, ya no interactúan tan fácilmente con los polifenoles, o no se forman partículas tan grandes que estarían dando turbidez. Claro.
Y entonces ahí tendría la solución. Eso hay que regularlo bien, porque también podría ser que la bromelina se cargara a las proteínas que se encargan de formar la espuma. Y ahí terminamos perdiendo por el otro lado. Claro, que las proteínas que forman la espuma no son las que me dan turbidez, son otras. Son otras. Pero claro. y ahí hay entonces mucha tecnología de regular. Claro. Pero la bromelina está interesante en que se puede extraer. No tendría que ser jugo de ananá. Se puede extraer o hasta de tallos del ananá y utilizar eso. Ahí, claro, no hay que ponerle ananá a la cerveza, es bromelina. Ahí está. Muy bien. Bien. Entonces, vamos terminando. Sí, y al productor de cine le decimos que no, que mejor... Y lo dejamos... No. Que no ponga esa escena, que busque esa otra escena cosa. estaría más. Que ponga al cerdo, que sí tenían cerdo los hawaianos, con alguna otra cosa. Ahora en la semana lo llamamos y le decimos. Sí. Pani, ¿a quién le vamos a dedicar? Esto se lo dedicamos a Federico Juanico, que es el asistente académico de Extensión y Divulgación de Facultad de Química. Ah, que son nuestros amigos que nos difunden. También él ha difundido la columna y el programa. Bien, un saludo para él. Muy bien. Gracias, Pani. Volvemos con otro tema la semana que viene. Volvemos con otro tema la semana que viene. Perfecto.